Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Muy buenas noches, mis hermanos. Bienvenidos al redil. Gracias por estar con Radio El Salvador del Mundo. Gracias por querer compartir la palabra de Dios este día maravilloso. Saben, creo que estamos viviendo unos momentos difíciles. Luego de estar viviendo todas estas semanas con esto de la enfermedad del COVID y ahora estar pues con este temporal, creo que muchas veces nosotros nos preocupamos, nos afligimos y le preguntamos a Dios que por qué pasan estas cosas. Déjenme decirles que es bien natural. A veces uno cree que el cuestionar de esa manera a Dios no debería de suceder. Pero saben, Dios quiere que lo hagamos. Y la clase de esta noche nos va a hablar mucho al respecto. Así que para dar inicio con esta clase, nos vamos a poner en la presencia del Señor. Me acompañan mis hermanos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te agradecemos por tenernos reunidos esta noche, compartiendo tu palabra. Padre, yo te pido que abras los cielos y que venga tu Espíritu Santo sobre nosotros. Acabamos de celebrar esta fiesta de Pentecostés y vimos cómo lenguas de fuego se posaron sobre tus apóstoles el día que te clamaron. Pues esta noche, Señor, queremos clamarte de la misma manera, con la misma fe, para que el fuego de lo alto queme nuestros corazones y nos hables sobre cómo debemos de seguir en esta vida. Hemos venido hablando de ti, Señor, de cómo debemos comportarnos contigo, de cómo debemos agradarte, cómo debemos de amarte. Pero todavía hay mucho que necesitamos aprender. Por eso, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos lleve hacia la profundidad de tu palabra y ahí podamos encontrar la respuesta que nuestro corazón necesita. Madre Santa, intercede por nosotros y quédate, mi Dios, como ese tercer hilo, como esa presencia que tú sabes dar en esta clase. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén. Bueno, mis hermanos, como les decía, a veces nos preguntamos por qué tienden a suceder todas estas cosas. Y quizás en nuestro corazón nos las guardamos y no encontramos la manera en la que se las debemos de preguntar a Dios. Yo me recuerdo que hace un par de años yo llegué sintiéndome de esa forma a una asamblea y al contárselo a un hermano, yo le decía, mira, fíjate que he venido hoy a la asamblea, pero con una sensación como de soledad que no la sé explicar. Y me recuerdo que él me dijo algo que se me grabó en mi mente, en mi corazón, y que hasta el día de ahora resuena. Y me dijo, Eduardo, Dios no es un Dios de sentimientos. No es un Dios que te va a estar haciendo sentir esas cosas que nosotros a veces pensamos, sino que Dios espera que nosotros confiemos en Él y que aunque no sintamos su presencia, por decirlo de esa manera, estemos más que seguros que Él ahí está. Y Él me dijo esto, eso tiene que ver mucho cuando maduramos nuestra relación con Dios. Entonces, el tema de esta noche es que fuimos creados para amar y agradar a Dios. Pero para entrar profundamente a este tema vamos a hilar dos cosas. La semana pasada estuvimos hablando de cómo volvernos esos mejores amigos de Dios. Y como en todo, siempre pasamos por diferentes etapas. La etapa del conocimiento, la etapa en la que todo es grato, todo es firme, todo se siente
que va creciendo aquel calor humano en las amistades, aquellos que procuramos compartir solo momentos felices y solo momentos felices, pero llega un momento en toda amistad que ésta llega a un punto de madurez, donde sabemos que podemos contar con el otro en cualquier etapa de nuestra vida. Una vez leí algo que me llamó mucho la atención, y es que decía que uno puede reconocer que la amistad ha madurado aún cuando se puede estar viendo un programa de televisión y no decir palabras. Porque eso no significa que el otro esté molesto. Muchas veces significa que el otro está disfrutando el momento tanto como nosotros. Pero lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados al ruido, a la bulla, a que todo tiene que ser de una manera pomposa. Todo se tiene que manifestar de gran manera. Y a veces pensamos en nuestra relación con Dios que todo debe de seguir esa línea, que todo debe de seguir con una manifestación de Dios, que todos los días yo sienta ese fuego de lo alto, yo sienta ese abrazo de Dios, y todo es sentir, sentir, sentir. Pero saben, así como nuestros papás, llegó un momento en que nos dejaron caminar solos, así como vemos de que en la naturaleza, y voy a poner el ejemplo de las aves, vemos cómo éstas al principio alimentan a sus crías, pero llega un momento en el que éstas incluso se atreven a soltar a las crías del nido, o sea, las dejan caer de los árboles porque saben que es el momento en que empiecen a valerse por sí mismos. Pues así como funciona la naturaleza, es una señal de que también Dios, hay momentos en nuestra vida en que nos deja de esa forma. Entonces, esta clase nos va a servir para reconocer de que Dios es real, está con nosotros sin importar cómo nos podemos sentir. Y que para que nuestra amistad con Él crezca y sobre todo madure, Dios, van a haber momentos en que va a parecer que hace un silencio. Va a parecer que Él como que se aleja o se separa de nosotros. Y es ahí donde Él espera que nosotros pongamos a funcionar esos dones y esos frutos con los que Él nos prepara en la vida. Cosas que no significa que Él se ha alejado de nosotros. Lo que significa es que Él está confiando en nosotros y por eso permite que nosotros realicemos las cosas por nuestra cuenta y llenos del Espíritu Santo. Leíamos este fin de semana que Jesús les decía a sus discípulos: es necesario que yo me vaya, es necesario que yo me vaya para que entonces su defensor venga. Imagínense, los discípulos estaban como en shock, así: Cristo, tú te vas a ir, Jesús, ¿por qué dices que te vas a ir? Y Él les decía: es que es necesario que yo me aleje de ustedes para que entonces el Espíritu que voy a enviar les enseñe a caminar por esta vida. Nosotros quisiéramos que en todo momento llevar aquí de la mano a Dios de una manera que lo podamos sentir. Y no quiero que me malinterpreten, o sea, Dios es omnipresente, Él está junto a nosotros en todas las etapas de nuestra vida, en todos los segundos de nuestra existencia. Pero no porque Él esté ahí significa que Él va a hacer todo por nosotros. Y eso es lo que vamos a profundizar en esta clase. Entonces, el primer punto que vamos a analizar es que Dios es real. Sin importar, mis hermanos, cómo nos sintamos, o sin importar que
existan momentos en los que pareciera que Él está distante. Leyendo un poquito en redes sociales, uno se encuentra muchas veces con comentarios de, bueno, y si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que sucedan todas estas cosas? ¿Por qué Dios permitió el coronavirus? ¿Por qué Dios permite que entre una tempestad y haga los destrozos que ha hecho? Y pareciera que es Dios el que planea que nosotros pasemos momentos difíciles. Pero déjenme decirles que no es así. Que no es así. Hay momentos en nuestra vida en las que estamos pasando por una tribulación. Quizás nos rompieron el corazón, nos defraudaron. Quizás las cosas no salieron como debían salir. Y entonces uno dice, bueno, Dios, ¿y por qué no me estás ayudando en este momento? O simplemente hay ocasiones en las que todo pareciera que está bien, pero uno se siente como en el vacío, como yo les decía en mi testimonio. O sea, uno pareciera que Dios no está a la par de uno, porque uno lo quisiera sentir. Entonces es ahí donde Dios nos dice, definitivamente yo estoy a la par de ustedes, pero me van a sentir no como un sentimiento, sino que me van a sentir como una realidad, porque la fe es la que les va a ayudar para que me pueda sentir. Entonces, ¿qué hacemos en esos momentos cuando Dios parece estar, no sé, a millones de kilómetros de distancia, ¿verdad? Y aquí es donde entra el amor y el grado de alabanza que nosotros tenemos a Dios. La alabanza, mis hermanos, es la manifestación del ser humano donde le dice a Dios cuánto cree en Él, espera en Él, confía en Él. Porque la alabanza es un grito de júbilo, es un grito de alegría, no del pensamiento, sino del corazón. De aquel corazón que ya se siente protegido, que ya se siente cubierto por la mano de Dios. Entonces, cuando uno entra en la madurez de la relación con Dios, significa que uno aprende a alabar a Dios y a sentir a Dios con uno a pesar de las circunstancias, a pesar del dolor. Pareciera que lo que les estoy diciendo es un aceptar el sufrimiento como, ni modo, lo tengo que aceptar. No. De lo que estamos hablando es que detrás de una circunstancia difícil siempre está escondida la misericordia de Dios. Y está esperando a que nosotros volvamos la mirada hacia ella para entonces revelarse como una gracia, revelarse como algo que va a impactar nuestra vida de tal manera que entonces, aunque no sintamos nada, aunque no sintamos esos escalofríos, o aunque no caigamos en descanso quizás, o aunque no sintamos esa emoción, pero estamos 100% seguros de que Dios está con nosotros. ¿Y por qué lo podemos decir? Porque cuando nuestro corazón es capaz de alabar a Dios en el dolor, es encontrarse con el amor máximo. Hace poco leí algo que me gustó mucho y decía, el ser humano siempre anda en la búsqueda de algo que lo satisface, pero generalmente lo que encuentra solo lo hace por un momento corto. Y esto es porque nosotros estamos diseñados para que lo que nos satisfaga provenga de algo infinito. Y lo único que hay infinito, mis hermanos, es Dios. Y si venimos de Él, es porque lo que necesitamos debe de provenir de Él. Y esa es la única forma en que nos satisface.
Muchas veces, como les decía antes, en las amistades uno se tiene que separar, pero el separarse no significa que existe un olvido. A mí me encanta aseverar que mi mejor amigo sigue siendo mi mejor amigo a pesar de que él vive en Canadá. Y es divertido porque no es que nos hablemos todos los días, pero cuando nos hablamos, créanme, es una plática donde yo me siento totalmente feliz, porque estoy hablando con la persona después de mi esposa que me comprende, que sabe precisamente lo que yo puedo sentir y tengo la confianza de decirle todo, absolutamente todo. Es bien grato sentirse de esa manera con alguien. Y eso no me lo enmarca la presencia física de esa persona, me lo enmarca la relación que ya creamos. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que Dios será tan real en nuestra vida dependiendo del tipo de relación que nosotros estemos fomentando con Él. Si tú estás fomentando con Él una relación que se basa en premios, es decir, en la manera en que te solventa los problemas, entonces así te vas a sentir con Él. Y eso muchas veces lo aleja, porque uno cree que merece recibir todo. Hay una etapa en nuestro caminar, en ese momento en el que lo acabamos de conocer y quizás nosotros estamos aprendiendo a hablar con Él, a relacionarnos con Él. Miren, yo lo comparo con esto. Es como que si Dios decide en ese momento cumplirnos hasta los pequeños caprichos. Yo ya les he contado que a veces yo me ponía preocupado porque el carro no me encendía y yo en mi fe inocente, yo le decía a Dios, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. Le imponía manos al carro y le decía, Espíritu Santo, toque este motor para que encienda. Me iba al carro y, ¿qué pasa? Encendía. O sea, Dios llegaba a esos pequeños detalles porque en ese justo momento en el que yo estaba creciendo en la fe, yo necesitaba que Él se manifestara de esa manera. Pero de ese momento para acá, mis hermanos, ya pasó un largo camino. Ya Dios, si bien es cierto, lo sigue haciendo, porque me sorprende muchas veces la manera en que Él me protege y hace cosas para mí, pero ya Él ya no necesita hacerlo con frecuencia. Y yo ya no necesito igual esperarlo con la misma frecuencia. Lo que yo necesito nada más es tener la confianza de que Él está aquí a la par mía, que Él está ahorita aquí, que Él me está diciendo al oído, diles todo esto a tus hermanos, porque ese es el tipo de relación que quiero tener con Él. No quiero decir con eso que siempre ha sido así, o que siempre es así hoy en día. No, hay momentos en que, pues claro, como seres humanos me puedo desviar. Pero por eso, por el mismo hecho de que Él está aquí, me puede decir con toda confianza, bueno muchachito, ¿y para dónde va? ¿Y qué cree que está haciendo? O incluso, yo sé que hay unos que no les gusta, pero yo le digo que sí lo puede hacer. Me puede hasta jalar las orejas si quiere. Y yo sé que voy a entender que es momento de volverme nuevamente a Él. Porque Dios es real. Y repito, va a ser tan real dependiendo de la relación que tú estés creando con Él. Probablemente la relación que estamos creando con Él es la misma imagen que tenemos de un padre ausente. Tal vez nos tocó tener un padre ausente por diferente motivo. Y entonces creemos que es un Dios que va a llegar únicamente a suplirnos una necesidad específica y se va a ir. O probablemente sentimos que es un Dios alejado de nosotros, que se ha olvidado de nosotros. Y entonces ya no lo voy a sentir real en mi corazón. Pero qué bueno que Jesús se fue y nos mandó su Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda a recobrar esa relación. Entonces, esto viene al segundo punto, y es que, ¿por qué tienen que suceder esas aparentes lejanías de Dios o esos aparentes
silencios de Dios. Fíjense que David, un hombre al cual Dios lo llamó de esta manera: tú eres un hombre conforme a mi corazón. Imagínense el grado de amistad que David tenía con Dios para que Dios dijera: wow, tú tienes mi corazón. ¿Acaso cada uno de nosotros no desearíamos que nos dijera de esa manera? ¿Acaso no quisiéramos que nos dijera: Eduardo, tu corazón es conforme a mí, al mío, es idéntico al mío? No tiene, si los ponemos a la par, no hay diferencia alguna. Pues ese David, en muchas ocasiones se sintió lejos de Dios. Y lo vamos a ver en el Salmo 10, en el versículo 1 dice: Señor, ¿por qué te quedas tan lejos? ¿Por qué te escondes en tiempos de angustia? Y veamos también el Salmo 22, 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes mis lamentos? Fíjense algo curioso de estas dos lecturas. David, el que tiene un corazón conforme al de Dios, en el primer versículo, es decir, las primeras palabras que salieron de su boca al momento de hacer oración con Dios, al momento de hablar con Dios, las primeras palabras fue para decirle: Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué no te puedo sentir en este tiempo de angustia? Y uno dice: ¿cómo? Y fíjense que ese cómo revela un gran error que nosotros tenemos muchas veces en nuestra relación con Dios. Porque creemos que a Dios no le podemos externar los sentimientos de esa manera. No le podemos decir a Dios el dolor que siento o la decepción que siento, porque hay momentos en los que no lo siento a Él, que no lo percibo, que no percibo su presencia. O quizás decirle a Dios: Señor, no estoy de acuerdo con lo que está pasando. Yo le dije: Señor, no entiendo por qué, si no hemos salido de una enfermedad como el COVID y ahora viene esta calamidad. Señor, no entiendo. Señor, no entiendo por qué, porque hoy en la mañana uno de los colaboradores que trabajan conmigo me dijo que había detrás de su casa hay un bordo de tierra como de 15, 20 metros de altura, y se había lavado y le había soterrado parte de su casa, no de la casa, del patiecito de su casa. Y entonces me habló preocupado y yo decía: Señor, no entiendo por qué gente como él, humilde, tiene que pasar por esa circunstancia. ¿Por qué su familia? O sea, tienen niños chiquitos, hay personas mayores, no entiendo. Y cualquiera de ustedes podrá estar pensando: wow, Eduardo, qué atrevido sos. Qué atrevido sos. Yo solo sentí que Dios hizo un silencio. Y hoy, en este momento que estoy hablando con ustedes, les puedo decir que Dios me estaba diciendo: Eduardo, no es algo que te tenga que explicar, porque detrás de todo eso, Él ya está obrando. Yo no tengo que saber todo lo de Dios. Perfecto. Pero Él sí tenía que saber lo que yo estaba pensando en ese momento. Y Dios no se enojó conmigo. No se enojó conmigo. ¿Por qué puedo decir que no se enojó conmigo? Vamos a ir más adelante. Porque Dios me ha prometido que pase lo que pase, no me va a abandonar. En Josué 1:5 dice: nadie te podrá derrotar en toda tu vida. Yo estaré contigo, así como estuve con Moisés, sin dejarte ni abandonarte jamás. Dios jamás nos va a abandonar. El que yo lo sienta o no lo sienta, eso no quiere decir que Dios no esté a la par de cada uno de nosotros
obrando y trabajando. Dios lo que quiere es que estemos siempre en la certeza de la confianza. Dios lo que quiere es que nosotros estemos pensando en que Él ya sabe nuestra necesidad y dio un paso adelante de nosotros. Claro, nosotros estamos acostumbrados a tenerlo todo calculado quizás, a tenerlo todo bajo nuestro control, a tenerlo todo en nuestras manos. Y entonces, cuando yo oro y no pasa nada, cuando quizás voy a una asamblea y no siento nada, o cuando hago un rosario y simplemente no siento nada, yo me preocupo porque digo, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué está pasando? No está pasando nada malo, mis hermanos. Lo que está pasando es que Dios está obrando y en ese momento que Él está obrando, no necesita explicarme lo que va a hacer o lo que va a suceder. Él quiere, quizás lo puedo decir con estas palabras, Él quizás muchas veces es tan amoroso que hasta quiere sorprendernos y decirnos, ¿ya ves? Ya está solucionado el problema. ¿Ya ves? Tanto que te preocupaste y mira, aquí está ya la solución. Porque Dios, mis hermanos, siempre va un paso adelante de nosotros. Entonces, es parte normal en la maduración de nuestra amistad con Dios el que haya momentos en el que Dios hace ese silencio. Porque eso está garantizando que Él obra y está garantizando que yo estoy confiando en Dios. Aquí hay un hecho que tenemos que ponerlo como es. Nosotros decimos que Dios es omnipresente y que Dios se manifiesta en su presencia. La omnipresencia de Dios es verdaderamente un hecho, mis hermanos. Ahora, que Él manifieste su presencia, ¿sí? Eso muchas veces es un sentimiento, pero mi relación con Dios no se debe de basar en sentimientos. A veces necesitamos algo que nos empuje, es cierto, ¿como qué? Un ejemplo, tal vez me puedo sentir triste, pongo una alabanza y esa alabanza es de alegría y entonces mi corazón se alegra, ¿sí? Sí, tal vez yo necesito un empujoncito, pero no porque yo me alegré quiere decir que entonces yo ahora cambié mi relación con Dios. No, simplemente cambió mi sentimiento, pero mi relación con Dios se sigue manifestando de la misma manera. Entonces, ambas son importantes, pero lo que Dios quiere es que nosotros confiemos en la fe que tenemos. Y aquí viene un punto bien importante. Generalmente cuando hablamos de la fe, nosotros dudamos de tener fe. Y uno dice, bueno, ¿y esto? Parece un juego de palabras contradictorias. ¿Cómo que hablo de fe, pero no confío en mi fe? ¿Cómo funciona eso? La cuestión es que Dios quiere reafirmarme que la fe no es un sentimiento nada más. Que la fe no es algo que yo debo de estar constantemente sintiendo el actuar de Dios. No. La fe es recibir lo que no se espera, recibir lo que no se ve, tal y como nos lo dice la palabra de Dios. Job es un hombre, como ustedes saben, que perdió absolutamente todo. Y él, aún perdiéndolo todo, siguió alabando a Dios. Pero llegó un momento en su corazón que él necesitó externar lo que sentía. Y dice en Job 7:11, por eso no puedo quedarme callado. En mi dolor y mi amargura voy a dar rienda suelta a mis quejas. Dios, el hombre que era de acuerdo al corazón de Dios también, sí, que Dios se atrevió a decirle a
al acusador de que lo podía poner a prueba, ese Dios vino y le dijo a Job, o más bien permitió que Job le dijera esas palabras. El mismo David en el Salmo 116 dice, yo tenía fe a pesar de que decía que era grande mi aflicción. Entonces, aquí quiero llegar a que aunque nosotros externemos lo que sentimos en el corazón, nuestra decepción, nuestro temor, nuestra duda, nuestra sequedad incluso, no quiere decir que yo tenga o no tenga fe. Quiere decir que yo le estoy externando a Dios algo. Pero de que yo tengo fe, eso yo debo de estar completamente seguro, mis hermanos. Entonces, ¿por qué es importante estar completamente seguro de mi fe? Porque cuando yo confío en ella, entonces vengo yo y me convierto en una persona fuerte. Y convierto mi relación con Dios en una relación madura, donde puedo confiar en decirle cualquier cosa a Dios y voy a confiar en que todo lo que Dios me diga va a ser para mi bien. Fíjense, estamos en estas clases tratando de encontrar el sentido de nuestra vida. Y para encontrar el sentido de nuestra vida, tenemos que encontrar dos cosas. Primero, el reconocimiento de mi identidad, de que yo soy hijo de Dios, pero en ese reconocimiento de esa identidad, darme cuenta que yo fui creado para amar y para agradar a Dios, para ser amigo de Él, para sentir confianza en Él, para tener fe en Él. Porque mi naturaleza principal es la que proviene de Dios y es la que me hace sentir pleno, lleno y satisfecho. Pidámosle a Dios, mis hermanos, que las circunstancias de la vida no me lleven a desconfiar de mi fe. Si tú, por todo esto que ha pasado, te sientes temeroso, te sientes angustiado, sientes que porque probablemente, tal vez si tú has sido afectado, tal vez si tú has sido afectado ya sea por esta enfermedad o ya sea por las tormentas, déjame decirte que es el momento en el que tú se lo digas a Dios. Se lo digas de esa manera a Dios, pero que luego, así como David, así como Job y así como muchos santos, hicieron el silencio para escuchar entonces lo que provenía de Dios. Porque cuando Job terminó de externarle a Dios eso, quedó callado. Y vino Dios y le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo creé todo? ¿Dónde estabas tú cuando yo pensé en ti? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé todo lo que existe? A mí me encanta lo que Job pudo llegar a decir. Dijo, ¿quién soy yo para dudar de ti, Señor? Y si Job lo pudo decir de esa manera fue porque encontró la respuesta que Dios no lo dijo textualmente, pero que todos nosotros sabemos, que en el momento en el que Dios estaba creando todo, el lugar donde nosotros estábamos era en su corazón. Y seguimos estando ahí, mis hermanos. Yo los invito a que cierren sus ojos y que le vamos a pedir al Señor en este momento a que nos lleve a la profundidad de su corazón, que es donde siempre hemos estado, y que le permitamos a Él moldear nuestro corazón de acuerdo al suyo. Señor, qué bien se siente saber que cuando tú creaste todo, Señor, cuando tú estabas formando cielo y tierra, cuando tú estabas creando todo lo que conocemos en esta vida, el lugar donde nosotros estábamos
era en tu corazón. Estábamos en un lugar privilegiado. Estábamos en un lugar donde la paz era absoluta, donde la confianza, donde esos sentimientos de protección eran absolutos, Señor. Pero sabes, mi Dios, ¿qué es lo más importante? Y que puedo sentir yo hoy que he caminado contigo y que sé que tú me tomas de la mano, que yo siempre he continuado estando en ese lugar. Que las circunstancias que me pueden rodear jamás me han sacado de ese lugar privilegiado. Que yo sigo estando dentro de esa protección, dentro de esa calma, dentro de esa paz. Que yo sigo estando en ese lugar donde todo huele a ti, Señor. Por eso, hoy te digo, sin importar lo que yo pueda sentir, manténme en ese lugar, Señor. Manténme tan cerca de ti que aunque yo no sienta absolutamente nada, mi fe me diga que tú estás conmigo y que yo estoy en ti. Porque para eso derramaste tu espíritu sobre cada uno de nosotros. Porque para eso derramaste tu amor a través de tu iglesia. Porque para eso tú me hiciste imagen y semejanza tuya, Señor. Gracias, Padre, porque me has dejado ejemplo en esta vida de confiar en ti a pesar de las circunstancias. Porque me has dejado ejemplo en esta vida, Señor, de que tú vas adelante de nosotros, allanando nuestro camino y preparándonos la llegada a tu corazón. Manténnos así, Señor, y danos siempre esa fortaleza y esa gracia para seguir adelante. Mamita María, tú también intercede por nosotros y gracias por ese puente que creas entre Dios y nosotros a través de tu rosario y que podamos seguir sintiendo, Señora, que nos acercas a Cristo a cada instante. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Feliz noche, mis hermanos. Que la paz de Dios esté con ustedes.